Perfecto, entonces ahí debería estar todo ok. Los micrófonos están abiertos, entonces en caso de que quieran mencionarme algo, no hay ningún problema. Pueden solo desbloquear sus micrófonos y los voy a escuchar. Si durante la clase tienen preguntas, consultas, lo mismo, levantan la mano virtual o simplemente activan sus micrófonos. Saludarles, son las 8:20, así que estamos iniciando relativamente a buena hora. Em, Darle la bienvenida al curso. Este es el curso de electrónica de potencia. Lo voy a empezar a dictar desde este semestre. Mi nombre es Matías Díaz y voy a ser su profesor de cátedra. Así que nos vamos a estar viendo lunes y martes a las 8 de la mañana. 8:15 creo que empieza el bloque. Esta clase es online porque yo actualmente estoy en el extranjero, pero mañana viajo de vuelta a Chile, así que ya desde el próximo lunes deberían ser clases presenciales. Lo que no tengo claro es cuál es la sala, pero me imagino que ustedes en el LOA lo ven. Así que si después alguno de ustedes me deja la sala por un mensaje en el chat, como para saber dónde nos vamos a encontrar. La clase del día de hoy tiene por objetivo sentar las reglas del juego, explicarles un poco el plan de la asignatura, lo actualicé, así que van a haber algunos cambios respecto al semestre pasado, y generar una pequeña introducción del curso que vamos a ver. Antes de partir, no sé si alguno de ustedes tiene preguntas o alguna consulta respecto a la asignatura o su inscripción y cosas de ese estilo, porque si no, voy a iniciar la clase. ¿No hay dudas? Perfecto, entonces voy a iniciar. La clase del día de hoy es relativamente corta, una presentación personal básicamente, qué es lo que hago, cómo me desempeño en el departamento, eh, la descripción de la asignatura en términos de cuáles son los contenidos y cómo van a ser las evaluaciones, básicamente sentar las reglas del juego y hablar una pequeña introducción de electrónica de potencia o Power Electronics. Como presentación personal, les dejo mi correo electrónico, les envío un correo con el link del calendario de esta clase, eh, mi página web. Yo soy egresado del departamento, estudié ingeniería civil también, hice el magíster del departamento y después me especialicé en electrónica de potencia, específicamente en varias líneas de investigación, pero lo que tiene que ver con convertidores multinivel en la Universidad de Chile y en la Universidad de Nottingham. Trabajo bastante en electrónica de potencia. No había dictado este curso porque habitualmente dicto el curso que viene en el semestre 8 o 9, dependiendo de la malla, que es dinámica de máquina eléctrica. Pero entiendo que han habido algunos problemas con el curso, así que nos coordinamos para que lo pudiera tomar yo. En mi línea de investigación trabajo, como les dije, en convertidores multinivel, electromovilidad, un poquito de calidad de energía y algo también que tenga que ver con energías renovables no convencionales, particularmente energía eólica. Déjame avanzar. En actividad del día, soy profesor de jornada completa hace varios años ya. Soy subdirector de vinculación con el medio, me encargo de las cosas que tengan que ver con la visibilidad del departamento en términos generales, para todas las menciones en realidad. Y en cosas más académicas dirijo el magíster. Muchos de ustedes generalmente hacen la convalidación entre civil y el magíster, así que en ese tipo de cosas me van a tener que ver. Dirijo el diplomado de electromovilidad y hace unos años fundé el E2Tech y hoy en día soy investigador asociado a ese centro. Trabajo bastante en electromovilidad, en proyectos de investigación y en general trato con alumnos de la carrera de pregrado cuando ya están en niveles más avanzados. Esta es la primera vez que hago un ramo general antes de que tomen mención, así que espero que nos vaya bien este semestre. Ahora, respecto a la asignatura, estas son las unidades temáticas. Voy a abrir un espacio no virtual donde voy a ir dejando el material para que puedan descargar las clases y también algunos elementos que les puedan servir para estudiar. Vamos a partir con semiconductores, vamos a ver convertidores, ACDC,
de CDC, tanto controlados como no controlados. No tiene ningún sentido que lea los contenidos, pero vamos a ir desde lo más micro a lo más macro en los convertidores y voy a centrarme en las últimas unidades, convertidores a CDC y modulación, porque el semestre pasado fue bien irregular y no vieron casi nada de la materia, así que voy a procurar que eso no se vuelva a ocurrir. Hay dos coordinaciones de este curso eh, eh, que se van en paralelo. Pueden asistir a mis clases o a las del otro profesor. Ahí lo dejo abierto. Y lo que sí tienen que tener claro es que las pruebas van a ser centralizadas y las pruebas las voy a hacer yo. Entonces, independiente de con quién cursen la asignatura, van a tener que rendir los mismos tipos de pruebas, el mismo día también. Entonces, esta es la propuesta de evaluaciones, 3 pruebas escritas, 3 PEPs, un proyecto grupal y todas las evaluaciones tienen la misma ponderación. Eso me permite generar el examen con condiciones de exhibición. Entonces, si tienen un rojo en alguna de las pruebas, van a tener que ir a examen. Esa es la regla. Trabajos, pruebas y evaluaciones se pueden retrasar una semana. Lo que yo les solicito es que me envíen un mail y que no me pidan cambiar las cosas al último día. O sea, si tenemos prueba el martes y me lo piden el lunes, les voy a decir que no. Y las cosas debieran ser formalizadas. Entonces, cuando me quieran pedir algo de ese estilo, que es habitual que quieran cambiar las evaluaciones, lo que tienen que hacer es elegir un encargado del curso y esa persona me escribe el correo y adjunta una nómina que esté firmada por todos los integrantes del curso. Si eso no llega, no hagan el esfuerzo en pedirme cosas porque les voy a decir que no, y eso se los estoy avisando desde la clase 1. Así que la idea es que las reglas queden claras, que ni ustedes ni yo perdamos tiempo ni esfuerzo en cosas que no van a ser productivas. Y una cosa importante es que yo espero que ustedes se organicen autónomamente. Entonces, si tienen problemas, si tienen cosas, la idea es que la persona que quede encargada del curso lo vea y se arregle entre ustedes. Yo no me voy a estar coordinando con ustedes, persona harto, sino que voy a esperar conversar con una sola persona y que esa persona represente el curso. Las evaluaciones de los laboratorios van a seguir la modalidad. Tengo que organizarme tanto con los ayudantes como con los profes de laboratorio, pero en general los profesores de laboratorio trabajan todos conmigo en el E2 Tech, así que esa organización debiera ser fluida y la idea es que la cátedra y los laboratorios vayan de la mano. ¿Qué les dejo como recomendación? En este curso vamos a usar intensivamente la IEEE, así que debieran aprender a usarla. Debieran tener en sus computadores también los software Plex y MATLAB. Es importante que los sepan usar y que los tengan activados y que no los activen cuando esté terminando el semestre, que eso es típico que me piden el código cuando quedan 2 semanas para entregar el proyecto. Y eso habla de que no saben usar bien las herramientas. Así que se los dejo advertido también. La idea es que instalen y que usen bien estas herramientas de las cuales la universidad tiene licencia desde el día 1. Esta es la primera parte de la programación de la asignatura. La voy a dejar puesta en virtual. Pero ahí pueden ver cómo vamos a ir avanzando con los contenidos. Vamos a ver semiconductores, un poquito de circuitos térmicos, rectificadores no controlados, rectificadores controlados, algo de convertidores de CDC, convertidores back y boost, y vamos a centrar los esfuerzos en la parte 3 del curso en modulación e inversores controlados. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. Nadie tiene preguntas. Parece que hay algo en el chat. De momento no, dice Rodrigo. Eh, Déjenme poner la vista como está. Bueno, yo creo que con eso cubro la parte de sentar las reglas del juego, explicarles cómo va a ser la asignatura y vamos a pasar a por qué estudiar electrónica de potencia, qué importancia tiene, dónde se usa, cómo se usa. Una cosa bien importante es, como les mencionaba, que ustedes se organicen autónomamente. Yo soy bastante ordenado por mis cosas y espero lo mismo de su parte. Y
una cosa bien importante que siempre menciono en mis cursos es que eh, eh, este curso en particular tiene un nivel de dificultad importante. Si ustedes no estudian consistentemente, van a tener problemas para aterrizar los contenidos y es bien probable que tengan problemas de rendimiento. Entonces, espero que ustedes sean autónomos en el sentido de que estudien a conciencia, no estudien 1 o 2 días antes de la prueba o tampoco intenten resolver ejercicios de forma mecánica porque no les va a servir. Yo trabajo, no sé si afortunadamente para ustedes o desafortunadamente para ustedes en esto, construimos convertidores, los sé modelar, los sé simular, los sé construir, los sé programar. Entonces, me es relativamente sencillo hacer preguntas que sean distintas y eso también va a ser un punto importante. Las pruebas no van a ser cosas similares a las que les haga en clases ni en las asignaturas, ni en las ayudantías. No les voy a poner un problema con números en los que tengan que mecánicamente calcular cosas y en la prueba les voy a cambiar los números. Eso no va a pasar. Los voy a tratar de hacer pensar y que analicen cosas, porque eso es lo que importa, que tengan capacidad de análisis. Entonces, eso también está dicho desde el día 1. Las pruebas van a tener diferencias con los ejercicios que ustedes resuelvan en las asignaturas, perdón, en las ayudantías o conmigo mismo en clase. No van a ser ejercicios que sean mecánicos. Y eso en general, en cursos superiores lo he visto, genera un problema. Y me imagino que a este nivel, que es un nivel un poco más bajo, les va a generar problemas también. Se lo digo de antemano, porque después reclaman que las pruebas son muy difíciles o que el rendimiento en las notas es bajo. Así que queda un poquito avisado de antemano. Ahora, la intención no es asustarlos, esta tampoco es una asignatura terriblemente difícil, pero sí hay un nivel técnico que se tiene que procurar que ustedes logren, y si no lo logran, van a tener que estudiar o probablemente no puedan aprobar la asignatura. Mi intención es que aprueben, pero si su nivel técnico no es el suficiente, es probable que no lo logren. Entonces, la invitación es a que se hagan responsables de su formación y estudien con tiempo. Dicho lo anterior, vuelvo a preguntar si alguien tiene alguna consulta. Profe, Adelante. disculpe, ¿puedo compartir el link del grupo de WhatsApp en el chat El para grupo de organizarnos WhatsApp. posteriormente? Sí, ¿Entre ustedes? sí, Ah, sí, yo no tengo que estar en ese grupo, ¿verdad? sí, sí. No, compártalo nomás, ningún problema. Gracias, profe. Ahí ustedes después se organizan. Ya, entonces vamos a hablar un poquito de por qué es importante y relevante que entiendan esto y por qué tenemos que estudiar Power Electronics o electrónica de potencia. Entonces, la primera pregunta que les voy a hacer es, ¿conocen las siglas que están ahí? Me imagino que RNS sí, pero FACS, HVDC, UPS, HVAC, BES, ¿saben qué cosas son? Bueno, si no me dicen que sí o que no, yo voy a asumir que sí y voy a avanzar. Y eso lo voy a hacer en clases también. La verdad es ¿Ya? que no, no todo. No todo. Tengo una idea. ¿Con quién estoy hablando? Que no alcanzo a ver el nombre en la pantalla. Neil Álvarez, Neil, perfecto. Ya, don Neil, por ejemplo, RNC, energías renovables no convencionales. Ahora, el ejercicio de entender qué son estas cosas, ustedes lo pueden hacer en Google o en ChatGPT y les va a dar una descripción. Es importante que ustedes manejen lenguaje ingenieril. No tienen para qué ser expertos o expertas en cada una de estas cosas, pero si alguien les dice BES, ustedes debieran, a esta altura, que ya llevan 4 años estudiando o más en ingeniería, saber qué es al menos. Y BES significa Battery Energy Storage System o una especie de sistema de almacenamiento en base a baterías. UPS significa fuente de alimentación ininterrumpida en español.
HVDC significa High Voltage AC de corriente alterna, y HVDC es lo mismo, pero con corriente continua. Y FACS significa Flexible AC Transmission System, que son sistemas de tecnologías que se ponen en sistemas de transmisión grandes. La característica en común de todas estas cosas, si sumamos compensación y mitigación de armónicos, compensadores estáticos, accionamiento de motores o de máquinas eléctricas, es que tienen electrónica de potencia dentro. Todas estas cosas tienen esa característica común y son cada vez más usuales, más masivas, y están presentes en mayor cantidad de aplicaciones industriales. Entonces, lo importante es que tengan claro que estas cosas se usan muchísimo, y lo que vamos a estudiar en este curso es básicamente los temas que explican cómo funcionan, cómo se construyen y cómo se operan. Es bien poco probable que ustedes con un curso inicial de electrónica y potencia se vuelvan expertos, pero sí debieran saber de qué están hablando. Entonces, avanzando en esto, les decía que el curso lo vamos a ver como secuencialmente y de manera escalonada. Entonces, vamos a partir con tipos de switches. Y un switch es lo que tengo acá en la diapositiva. Hay un montón de tecnologías, se construyen de maneras definidas, específicas y por aplicación, pero básicamente un switch permite cortar el paso de la corriente de manera controlada. Entonces, si ustedes lo abren, no hay corriente, y si ustedes lo cierran, pasa corriente. Y ese abrir y cerrar el switch es lo que permite la conversión de corriente alterna a corriente continua. Esa es la base que hay detrás de todo esto. Los switches pueden ser muchos, diodos, el más sencillo, y eso entiendo que lo estudian anteriormente. Tiristores, OSCR, GTO, IGBTs, IGCTs, MOSFET, hay una serie de familia de estos tipos de dispositivos y todos tienen características distintas, pero lo que tienen en común es que son un switch que se abre y se cierra, y si yo lo veo de forma ideal, es algo como lo que está en esta diapositiva. Ahora, dependiendo de la aplicación y dependiendo del caso, yo tomo estos switches y los conecto de manera de que formen convertidores. Y los convertidores los puedo hacer para rectificar, para pasar de corriente continua perdón, de corriente alterna a continua, para invertir, que es al revés, es pasar de continua a alterna, para pulsar o para chopear, que es pasar de continua a continua, y para pasar de alterna a alterna. Y aquí hay esta diapo de manera muy gráfica y por encimita, de manera muy reducida, explica un poco las alternativas que hay entre equipos convertidores de electrónica de potencia para pasar de una fuente a una carga o de una fuente a una fuente en alterna o continua o viceversa. Entonces, adentro de estas cajas que están acá, déjenme ver si puedo dibujar. Ahí hay switches y podría ser cualquiera de estos switches. Y esos switches se portan así, se abren o se cierran. Esos son sus dos estados. Eso es en resumidas cuentas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Profe, ¿Sí, eh, adelante? para considerarse que es electrónica de potencia, ¿desde qué potencia hacia arriba vendría siendo? Es buena esa pregunta, Cristian. No hay una potencia definida, pero uno podría encontrar esto desde aplicaciones desde los cientos de watts, 100, 200 watts, hasta megawatts o gigawatts incluso. Entonces, si ustedes ven un cargador de teléfono, no sé si tengo uno por aquí, no tengo nada, pero el cargador de teléfono, el cargador del notebook, son rectificadores, porque pasan de alterna, de los 220 que ustedes tienen en cualquier enchufe, a lo que necesite el equipo electrónico. Si es un celular, podría que sea entre 5 y 12, y si es un notebook, son habitualmente de 19 volt continuo. Y eso ya se considera Power Electronics. Hay gente que hace la distinción y le llama Low Power Electronics, pero es como, siento yo un poco ambiguo, porque es como
electrónica de potencia de baja potencia. Es Power Electronics al fin, solo que para rangos más chiquititos de potencia. Pero desde ahí para arriba se considera electrónica de potencia. Gracias, profe. Ahora, la pregunta es, ¿por qué pasamos de corriente alterna a continua tantas veces y en tantas aplicaciones? ¿Tienen alguna idea? Yo lo he visto en los kits de solares de las casas que tienen un inversor. He visto ese diagrama de continua, o sea, de alterna a continua y de continua a alterna. Ya, pero la pregunta es, ¿por qué, Cristian? Porque los paneles solares capturan la energía en corriente continua y en la casa usamos la corriente como alterna. La mayoría de los dispositivos la reciben como alterna. Entonces, yo creo que para el consumo, eh, Ya, la respuesta estuvo 50% bien, diría Cristian. Pero si ustedes empiezan a mirar en su casa, la mayoría de los consumos son en continuo, porque casi todo es electrónico. Las televisiones, los computadores, eh, los celulares. Lo que podría ser en alterna es algo que tenga un motor, por ejemplo, el refrigerador o la lavadora. Pero si ustedes piensan en, no sé, una cocina eléctrica, eso es continuo también. Eh, Ahora, entonces, la otra pregunta sería, ¿por qué no transmitimos en continua si tenemos paneles solares que generan en continuo? ¿Tienen idea de por qué no se hace? ¿Por qué es más eficiente transmitir en AC? No, eso no es cierto. ¿Y el En tema de AC las baterías, hay profe? mm, tampoco. O sea, en esto nunca hay un mantra, nunca hay una respuesta que sirva para todo. Entonces, podría ser el caso que en AC sea más eficiente en algún caso, pero en general en AC ustedes tienen reactivos. En DC no tienen reactivos. Entonces, la pregunta es, ¿qué son los reactivos? ¿Saben qué es la potencia reactiva? Perdón, puse el chat. Alguien que me explique qué es la potencia reactiva. Y si no saben, también es válido decir, no sé, están formándose, así que podría ser. Ahora es raro que no Como sepan qué es la potencia reactiva. Adelante. la potencia que podemos encontrar como en los capacitores y bobinas, ¿no? De nuevo, por favor, que no escuche bien. Como la potencia que podemos encontrar en los capacitores y las bobinas. No, ¿Ese tipo de potencia? no. De cierta forma es potencia que se pierde, que no es aprovechada, digamos, ¿o no? Por ahí va un poco, pero no es potencia. La definición de potencia tiene que ver con un traspaso energético desde la fuente a la carga, y yo la potencia la puedo integrar y tengo average distinto de cero. Eso no pasa con la potencia reactiva. ¿Han escuchado hablar del factor de potencia? Sí o sí. Ya, ¿qué es el factor de potencia? Es la relación que hay entre esta potencia activa y reactiva. Exacto, sí. Ahora, ¿qué importancia tiene? ¿Cuándo es bueno y cuándo es malo? Mientras más cercano a uno es mejor, Exacto. ¿Por qué es mejor? porque implica que la potencia reactiva es menor. Ya. ¿Y es bueno que la potencia reactiva sea menor? Sí, porque significa que se está aprovechando el máximo del sistema, digamos. Ya, eso no está del todo correcto, Julio. Eh, pero ojo, mi objetivo no es decirles que no a todo, sino es hacerlos pensar y que no repitan mantras. Me he dado cuenta que en la formación, no sé si es por la pandemia o no, pero la parte eléctrica ha estado un poco débil y eso se nota a niveles superiores.
todas estas cosas que estamos hablando es de un curso de redes que viene un par de años antes en la carrera, pero también tiene que ver con la forma que se enseña ingeniería. Y eso es típico incluso en gente que está graduada y que en otras universidades. Yo estoy ahora en España y converso con gente acá y pasa un poco lo mismo. Entonces déjenme ver cómo salgo de acá. Descartar. Eh, ahí. Voy a tratar de poner una diapo en blanco para rayar. Me quedo media fea, pero todos ustedes, los que me respondieron algo mientras estábamos conversando, dijeron cosas que sí son ciertas, pero no del todo. Y lo importante en esto es que ustedes piensen y traten de entenderlo. Si no lo entienden, preguntan o estudian. Esa es la gracia de estudiar ingeniería. Y la invitación es que no se queden con cosas que no entienden a media y traten de investigar hasta que las entiendan bien. Entonces, ustedes estaban diciéndome cosas que son ciertas. Si ustedes hacen el típico cuadrado de potencia, S es igual a P cuadrado más Q cuadrado, ¿ya? Y S también es B por I conjugado. ¿Qué es lo que pasa? Si bien es cierto, los elementos, algunos de ustedes dijo, es la potencia que tienen los condensadores y los inductores, y eso no está del todo malo, pero no es del todo correcto, no es potencia, de hecho. Los inductores y los condensadores necesitan reactivos, potencia reactiva para funcionar, por su naturaleza, por su característica de impedancia. Entonces, si ustedes tienen una red acá y tienen un resistor, esa red va a tener un cable. Este cable de acá, ustedes lo van a comprar para que por ahí pasen, por decir algo, 10 amperes. Como la resistencia tiene características lineales entre tensión y corriente, lo que va a pasar es que su S va a ser igual a P. ¿Y por qué? No hay reactivos. Q es igual a cero, porque una carga resistiva no consume reactivos. Si ustedes aquí ponen un condensador o ponen una bobina, esto ya no va a ser así. Entonces se va a hacer válida esta ecuación. Pero el cable que ustedes compren va a soportar 10 amperes igual. Entonces lo que va a pasar, por hacer un ejercicio numérico, es que van a tener 9 amperes para potencia activa y 1 amper para potencia reactiva. ¿Ya? Si ustedes piensan como distribuidor de energía, ustedes ponen los cables que van por los postes, y ustedes venden potencia activa, porque con la potencia activa la gente prende la estufa, calienta agua y usa energía eléctrica. Y de ahí lo que les decía, cuando ustedes integran la potencia activa, el average es distinto de cero. Cuando ustedes integran la potencia reactiva, el average es cero. La potencia reactiva finalmente es un indicador, cuyo nombre a mí no me gusta mucho, no es potencia en realidad, de la relación que se crea entre la corriente que va y vuelve entre la fuente y la carga. Y esa corriente lo que hace es que quita capacidad de transmisión de potencia activa al cable. Por eso te castigan cuando tienes mal factor de potencia. ¿Me siguen o voy muy rápido? No entendí muy bien la relación que se explicó, pero lo demás sí. La relación. Perfecto. Ustedes compran un cable. Si tienen mal factor de potencia, lo que van a hacer es que por ese cable van a poder transportar poca corriente que genere potencia activa. Si hicieran un símil a una cañería de agua, la potencia reactiva se opone al paso del flujo. Entonces, pues, si tu tubería tiene mal factor de potencia o tiene mucha potencia reactiva, por esa tubería pasa menos agua de la que podría pasar. ¿Se entiende ahí mejor? Sí, Ya. Entonces, cuando alguno de ustedes dijo se transmite en alterna, porque es más eficiente, eso no es del todo cierto, porque en alterna hay potencia reactiva. En continua no hay potencia reactiva. Y de hecho, por eso está esta sigla que les mostré al principio, HVDC. Eso se usa para transmisión de tensión a altos niveles de tensión en corriente continua. Se transmite en continuo. La respuesta de por qué transmitimos en alterna es porque
cuando se masificó la electricidad, elevar la tensión en DC no era posible, pero en AC sí, porque ustedes elevan tensión con un transformador, que es un pedazo de fierro, básicamente. Entonces, si ustedes elevan la tensión, eh, y de hecho por eso se transmite en alta tensión, ustedes suben B y baja I. Al bajar I, el cable es más chico y el cable es más barato. El proyecto es más rentable. Y eso hace 130 años atrás no se podía hacer con continua. Por eso se transmitió siempre en alterna. Y por eso nosotros sistema de distribución es en alterna, porque es un sistema que usa infraestructura que ya estaba, no es un sistema nuevo. Pero transmitir en continua es más eficiente porque no tienes potencia reactiva siempre y cuando se den algunas condiciones. Ahora, ¿por qué esta vuelta? Es porque empecé a ahondar en cuánto sabían o no, y era para graficar todas las posibilidades de conversión. Entonces, nuestro sistema de transmisiones es en alterna, pero las fuentes nuevas de generación de energía, algunas de ellas son en continuo. Y la mayoría de las cargas son en continuo también. Entonces se da mucho esta dualidad de tener alterna continua y necesitar algo que haga la conversión. Y ese algo que hace la conversión es electrónica de potencia, que es lo que vamos a estudiar en este curso. Si avanzo un par de diapos, lo podríamos ver en estos ejemplos sencillos. Eh, tenemos acá arriba tenemos el esquema típico de un variador de frecuencia que mueve la velocidad en un motor. En el del medio tenemos el esquema típico de conexión de un panel solar a la red. Y en la parte de abajo tenemos acá el esquema típico de un sistema eólico. Todos estos esquemas tienen la característica común de que hay alguna clase de conversión y esa conversión la realiza un equipo que pasa de DC a DC o de DC a C o de AC a C con una etapa DC. Y el esquema que está a la derecha es algo que centraliza un poco cómo opera esto. Generalmente lo que tenemos es una fuente de energía, viento, sol, mareomotriz, hidrógeno incluso, una unidad que procesa esa energía y esa unidad es un convertidor de electrónica de potencia. Y después ustedes quieren hacer algo con esa energía, se la quieren inyectar a la red, la quieren usar para cargar un auto eléctrico, la quieren usar para guardarla en un banco de batería. Pero todo esto funciona gracias a la electrónica de potencia y funciona más o menos parecido. No sé si alguien tiene alguna pregunta o consulta hasta acá. ¿No? Entonces, aquí hago el zoom en una aplicación particular, que es la aplicación de variador de frecuencia, que básicamente es una aplicación que va desde AC a AC. Se usa bastante con motores de inducción. Entonces, la pregunta es acá, ¿por qué paso de alterna a alterna? ¿Cuál es la razón? Si alguien me pudiera dar alguna idea de esto. ¿Por qué no conecto el motor de inducción directo a la red AC y uso un equipo que se llama variador de frecuencia? Perfecto. Ujú. Eh, la frecuencia que tenemos en la red es de 50 Hz y el motor de inducción no usa necesariamente esa frecuencia. ¿Por qué no usa esa frecuencia, Cristian? Mm, por la... Es que no me acuerdo. Ustedes tuvieron máquinas, ¿no? Sí. Sí, sí, el semestre pasado. Ya, y tuvieron lab de máquinas también. Sí, Ya, entonces, todo el mundo acá debiera saber esto. En teoría, al menos. ahí Julio, estoy cuéntame. levantando la mano. Profe, quizás por la naturaleza del proceso necesito que el motor gire a una velocidad distinta a la de la red, a la frecuencia natural de la red. Ya. Sí, eso está bien, Julio. ¿Qué pasa si yo
Otra pregunta, ¿puedo conectar un motor de inducción directo a la red? Porque aquí lo que tengo en la gráfica es un equipo que pasa de alterna a continua, tiene un DC-link y pasa después de continua a alterna. Entonces, igual es una vuelta media innecesaria, probablemente estos equipos son caros porque hay que comprarlo. Entonces, si yo pudiera conectarlo directo a la red, ¿para qué uso el equipo? No sé si alguien más tiene alguna idea. Puede ser como control, Sí, es control. ¿Qué quiero controlar en un motor? la frecuencia eh, sincrónica. La velocidad. Rodrigo menciona eso. ¿Qué otra variable pudiera querer controlar en el motor? El torque. Exacto. En general, cuando hablamos de procesos electromecánicos con máquinas eléctricas, hablamos de torque o de velocidad, que son las variables mecánicas. Y esas variables mecánicas yo las controlo en un motor a través de manipular las variables eléctricas. Entonces, en un motor, sea cual sea, lo que yo quiero es alguna velocidad determinada o algún torque determinado. Piensen que ese motor de inducción está arriba de un auto eléctrico. Eh, Yo quisiera al auto eléctrico claramente cambiarle la velocidad porque voy a partir desde cero, voy a avanzar a velocidad nominal, puede que quiera superar la velocidad nominal, puede que quiera frenar. Entonces necesito regular la velocidad. Si yo saco este elemento de acá, lo que va a pasar es que voy a tener la red acá, las tres fases y el motor. Y la velocidad de este motor va a ser fija y va a estar fijada por la red. Entonces la velocidad de acá va a ser producto de los 50 Hz de la red. Y eso no lo voy a poder cambiar. Como es un motor de inducción, opera bajo el principio de inducción de el campo del estator versus el campo del rotor. Lo que va a pasar es que el motor va a girar un poquito distinto a la red porque tiene deslizamiento. Si esto fuera una máquina síncrona, el motor gira a 50 Hz. Pero como es una máquina de inducción, hay una pequeña variación que podrían ser en Hz entre 48 y 52, por ejemplo. La velocidad del rotor es ligeramente distinta a la de la red. Ahora, si esto fuera un motor de características síncronas, yo no lo puedo llegar y conectar a la red, porque el motor, cuando está detenido, su velocidad es cero. Y la velocidad de la red siempre es 50. Entonces, esto no funciona. Ustedes no pueden llegar y enchufar una máquina síncrona a la red, tienen que sincronizarla. Y eso quiere decir que las máquinas síncronas parten solamente con variadores de frecuencia. Las máquinas de inducción pueden partir sin variador de frecuencia y conectarse directo a la red. Pero el elemento que estamos hablando, que tiene electrónica de potencia por todas partes, lo que hace es que pasa de alterna a continua aquí, a DC, y de DC se devuelve alterna. Pero esta alterna tiene la característica de que su frecuencia es variable. Esta alterna de acá está fija a 50 Hz. Entonces, con el variador de frecuencia, lo que yo hago es que alimento la máquina con frecuencia variable, porque la velocidad de la máquina es producto de la frecuencia de la señal que la alimenta. ¿Se entiende? Sí. Ya. Que la frecuencia sea variable tiene un montón de aplicaciones y ustedes, no sé, si miran una lavadora hoy por hoy, las lavadoras por ahí, algunas que son modernas, dicen direct drive. O los refrigeradores también dicen inverter, algunos dicen. ¿Qué está diciendo el fabricante con eso? Es que como que lo venden porque fueran más eficientes. Y efectivamente son más eficientes porque si ustedes varían la velocidad del motor y ese motor está moviendo un fluido, por ejemplo, hay algo que se conoce como ley de afinidad y que en síntesis hace que si ustedes cambian la velocidad, la potencia baja cuadrado o cúbicamente. Entonces, para una misma aplicación gastan 3 veces menos potencia, por ejemplo. Y por eso los equipos modernos electrodomésticos que pueden mirar en sus casas, refrigeradores e inductores,
refrigeradores y lavadoras, por ejemplo, que tienen motores adentro, dicen ahí en su placa o en la parte de adelante, tecnología inverter o tecnología direct drive, lo que están diciendo es que hay un variador de frecuencia adentro y que le varían la velocidad. Si no estuviera eso, la velocidad es fija. Igual se puede operar, pero con una velocidad fija, y eso es menos eficiente. Ahora, eso es lo que tenía preparado para hoy. Quería que lo viéramos desde estos tres puntos de vista, que son básicamente dispositivos, que es lo que vamos a estudiar, tipos de convertidores y luego las aplicaciones. Las aplicaciones son súper, súper variadas. Electrónica de potencia es un área, bueno, el trabajo en eso la encuentro bonita, es transversal, tiene un poquito de control, un poquito de electrónica, un poquito de potencia, incluso de telecomunicaciones, entonces permite que uno tenga una visión súper aterrizada de la tecnología. El curso va, espero que avance sin contratiempos, que no hayan muchas interrupciones, pero afortunadamente tenemos clases temprano, lunes y martes, y esos días, a no ser que sean feriados, no debieran haber inconvenientes. Les dejo abierta la palabra. Si alguien tiene preguntas, me preguntan si los correos. Lo que yo hago es que abro uno virtual, les mando un código, ustedes se matriculan y ahí pueden acceder a todo el material. Así que eso debiera tenerlo listo la próxima semana, José. Ahora, como estoy en España, me ha costado enchufarme, viajo mañana a Chile, así que el mismo lunes creo que les puedo explicar y dar los accesos para que ustedes revisen las clases y todas esas cosas. ¿Alguien tiene más consulta? Sí, profe, dada la circunstancia de que este PPT lo vamos a ver de aquí a una semana más, o tal vez quién sabe más, ¿podría enviarlo al mail para poderle dar una revisada a esta materia de aquí a estos días? Como Sí, para... ningún problema. Sí, el mail. Gracias. Al mail que les mandé como el link, a ese mismo mail le voy a juntar este PPT. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir por mientras y dejar de grabar.